Mis saludos, estudiantes de octavo grado, familiares y profesores que hoy nos están acompañando en este nuestro nuevo encuentro con la física. Continuamos con el capítulo número 2, un cambio fundamental, el movimiento mecánico, donde en el encuentro anterior estuvimos tratando los factores que determinan las características del movimiento, donde llegamos a la conclusión que uno de los factores que determinan estas características está relacionado con cierta acción externa, y a esta acción externa la llamaremos fuerza, que es la acción que permite cambiar el estado mecánico del cuerpo, del reposo al movimiento o del movimiento al reposo. Otro de los factores estaba relacionado con características propias del sistema. Recuerden, en la actividad experimental realizada en el laboratorio, vimos cómo al aplicarle la misma fuerza a dos carritos con sistemas diferentes, diferente masa, diferente volumen, el resultado al moverse era diferente también, por lo que concluimos que otro de los factores estaba relacionado con características propias del sistema, en la cual ustedes profundizarán más con sus profesores. Enunciamos la primera ley del movimiento, o ley de la inercia, o ley de Newton, en honor al gran científico Isaac Newton, el cual estudiaste en la primera unidad cuando realizaste con tu profesor la ficha de este gran científico, donde todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza que lo haga cambiar de estado mecánico. Y que esta fuerza no era más que toda acción ejercida sobre un cuerpo capaz de variar su estado mecánico, ya sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta del cuerpo. Ahora bien, dejamos 3 tareas para realizar en casa. 2 de ellas podrían ustedes, con los contenidos que hasta ahora han recibido, realizar alguna aproximación a la respuesta correcta. ¿Cuáles eran esas 2 actividades? La primera, la actividad 252, que les planteaban: ¿se ejercerá alguna fuerza sobre una piedra que cae desde cierta altura? Se ha lanzado verticalmente hacia arriba y está ascendiendo. Y se ha lanzado horizontalmente y describe una curva hacia abajo. Pues bien, en la tarea ustedes debieron determinar cuál es la fuerza responsable que hace que la piedra, al dejarla caer, al lanzarla, es la causante, la fuerza que es causante de que realmente ocurra ese movimiento. Pues bien, en la clase de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, en esta clase vamos a lograr identificar y explicar algunos tipos de fuerza, por lo que el tema de nuestra clase es tipos de fuerza, que se encuentra en el epígrafe 2.31 del libro de texto de octavo grado. Copien el tema. En esta actividad que dejamos de tarea, bueno, ¿cuál es la fuerza responsable de que todos los cuerpos caigan hacia la Tierra? Para ello vamos a ver el siguiente video. Y quiero que realicen algunas anotaciones en la libreta, como por ejemplo, en el video extraigan cuál es la fuerza responsable de lo que ocurre realmente cuando un cuerpo cae y la explicación que le dan en este video. ¿Qué características tiene esta fuerza? Y por último, ¿de qué factores depende? Vayamos al video. ¿Alguna vez has escuchado el término gravedad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando estamos jugando fútbol y pateamos la pelota, esta no flota,
tal como lo haría un globo? ¿O por qué cuando saltamos muy alto no podemos salir volando, tal como lo haría Superman en sus películas? Entonces, ¿qué es lo que mantiene las cosas pegadas al suelo? Aquí te lo contamos. La historia nos cuenta que hace poco más de 300 años, un científico llamado Isaac Newton se hizo la misma pregunta, cuando, recostado debajo de un árbol, vio caer una manzana y se preguntó, ¿por qué la manzana no vuelve hacia arriba? Debía existir una fuerza invisible y que nos sale hacia la Tierra. Pues verás, la gravedad, tal como vimos con la manzana de Newton, es la fuerza con la que todos los objetos atraen a otros objetos hacia su centro. Sí, así como escuchaste, todos los objetos. Pero, ¿por qué otras cosas no nos atraen de la misma manera? Sencillo, la fuerza con la que un objeto te atrae depende de su masa. Es por eso que mientras más grande y más masa tenga el objeto, te atraerá con más fuerza. Así, la atracción que puede existir entre dos objetos pequeños no es notable. Pero, por ejemplo, si tomamos algo tan grande y masivo como la Tierra, podemos sentir su atracción, tal como pasa cuando saltamos o cuando lanzamos una pelota y cae. Todo se debe a que nos vemos atraídos por esta fuerza invisible hacia su centro. Gracias a eso, la gravedad aquí en la Tierra es mucho mayor que en la Luna. Por eso aquí caminamos así. Y en la Luna los astronautas caminan de esta forma. También la fuerza con la que te atrae la gravedad depende de la distancia a la que estés de un objeto. A menor distancia, mayor fuerza. Y a mayor distancia, menor fuerza. Es por esto que los satélites, debido a lo distantes que están de nuestro planeta, se pueden mantener flotando en órbita. Newton se dio cuenta que esta fuerza era lo que mantenía la Luna girando alrededor de la Tierra, pues la Tierra es más grande y su masa es mayor. Si fuera al revés, sería la Tierra la que giraría alrededor de la Luna. Pasa lo mismo con el Sol y los planetas del sistema solar. Si no existiera el Sol, los planetas vagarían por el espacio sin rumbo. ¿Recuerdas que te hablé que todos los objetos atraen a otros objetos hacia su centro? Pues el planeta Tierra atrae a todos los objetos sobre su superficie de la misma manera. ¿Quieres comprobarlo? Vamos. Primero, tenemos que buscar dos canicas de distintos tamaños. ¿Listo? Una vez que tengas cada canica en cada mano, a continuación estira tus brazos y deja caer las canicas al mismo tiempo. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta que cayeron al mismo tiempo? Esto es porque la fuerza de la gravedad es constante y atrae tanto a objetos livianos como pesados. Puedes intentarlo de nuevo con un balón y una canica y volverá a pasar lo mismo. No importa el tamaño o lo pesados que sean los objetos, caerán con la misma velocidad. Pero si lo intentamos con una pluma o una hoja de papel, quizás no te funcione, ya que el aire frena su caída y los hará más lentos. Pero si pudiéramos llevar el balón y la pluma a un lugar sin aire, ambos caerían a igual velocidad. Como puedes ver, la gravedad es una fuerza muy importante y necesaria para la vida en la Tierra. Sin gravedad no habría océanos, animales, personas, no habría nada. Solo flotaríamos en la infinidad del espacio. En resumen, puedes pensar en la gravedad como el pegamento que nos mantiene pegados. No puedes verla, pero siempre estará ahí. ¿Cuál es la fuerza invisible que hace que los cuerpos caigan hacia la superficie de la Tierra? De hecho, en cualquier parte del planeta, cualquier cuerpo que dejamos caer, ¿qué ocurre? No cae hacia el suelo. Bueno, de acuerdo al video, ya ustedes pudieron identificar, pero además es una fuerza ya conocida por ustedes en la educación primaria, en la asignatura Ciencias Naturales, donde
era la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad la vamos a representar con la simbología de F mayúscula y G minúscula por gravedad. ¿Y qué es fuerza de gravedad? Bueno, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra o cercanos a ella, así como a otro planeta o otro astro del sistema solar. Vamos a dejar un tiempo para que puedan realizar el resumen. Pero ¿cómo podremos medir esta fuerza? Bueno, como ustedes conocen, existen dos formas de realizar la medición, las mediciones directas e indirectas. ¿Cómo podremos medir esta fuerza o cualquiera con un instrumento como tal de medición, realizando una medición directa? Pues bien, ya el instrumento ustedes lo conocen. Es el dinamómetro. Dinamómetro que ya ustedes lo estudiaron en la unidad número 1, donde por la escala se medía la masa del cuerpo, lo utilizaron en esas demostraciones que tanto le hicieron con su profesor como en el trabajo de laboratorio que estuvimos viendo en las teleclases. Pues bien, este dinamómetro nos va a permitir determinar algunas fuerzas, pero todas no. Realmente no todas las fuerzas se pueden medir con el dinamómetro, por lo que debemos realizar mediciones indirectas. Nos hacemos esta siguiente pregunta: ¿cómo determinar la fuerza de gravedad? Para ello, debemos utilizar la siguiente ecuación, donde la fuerza de gravedad es igual a la intensidad de la gravedad por la masa. La intensidad de la gravedad en la Tierra es de 9,8 newton sobre kilogramo. Vamos a dar un tiempo para que puedan copiarlo. Bueno, ya pueden saber que, para determinar la fuerza de gravedad que actúa sobre cualquier cuerpo, es decir, la fuerza de gravedad como tal, ¿cómo la podemos estar determinando? Bueno, con la masa del cuerpo y la intensidad de la gravedad del cuerpo celeste o del cuerpo que está realizando de dicha fuerza. Y vamos a ver de qué depende esta intensidad de la gravedad. Observen. Depende de la distancia a la Tierra. Un ejemplo sería que en las cercanías de la superficie terrestre, la intensidad de la gravedad es de 9,8 newton sobre kilogramo. Y para las naves espaciales y los satélites que se encuentran orbitando alrededor de nuestro planeta, la gravedad sería de 8,7 newton sobre kilogramo. No lo copien, es algo para que ustedes conozcan. Ahí vemos a Manuel Francisco Granguilledo, físico cubano que determinó en nuestro planeta, en el caso específico de Cuba, la intensidad de la gravedad en La Habana. Lo hizo en La Colina, en la Universidad de La Habana.
y le dio un valor aproximado de 9,78 newton sobre kilogramo. Depende también de la masa del cuerpo celeste. Y observen la siguiente tabla. Ven cómo la masa de los diferentes cuerpos celestes va aumentando. ¿Lo observan? Y miren qué ocurre en la medida que la masa va aumentando. ¿Qué ocurre con la intensidad de la gravedad? ¿No aumenta también? Pues podemos resumir que la intensidad de la gravedad depende de la distancia al centro del cuerpo celeste y a la masa de este. Vamos a dejar un tiempo para que puedan copiarlo. Volvamos entonces a la actividad, la tarea que habíamos dejado. Ya tenemos todos los elementos necesarios para responderla correctamente. Observen, cuando la piedra la dejamos caer, que se mueve libremente. Cuando la lanzamos verticalmente hacia arriba y asciende, pero ¿qué pasa con la velocidad a medida que va subiendo? No va disminuyendo. Y cuando la lanzamos horizontalmente, ¿qué ocurre? Podemos estar diciendo que en los tres casos la fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. Como ya hemos planteado, las fuerzas se representan con un segmento de recta donde su origen es donde comienza a aplicarse la fuerza. En este caso es en el centro del cuerpo, en el centro de la fuerza. La longitud del segmento nos da el valor numérico modular de la fuerza aplicada. La dirección es cómo pintemos la fuerza, en este caso es verticalmente, y la saeta, el sentido. Vamos a darle un tiempo para que retomen esta tarea y puedan realizar este esquema. Vamos ahora a ver cómo podemos hacer para coger un cuerpo, es decir, cogemos cualquier cuerpo y lo ponemos encima de la mesa. Está en reposo y actúa alguna fuerza. No se está moviendo, está en reposo, repito. ¿Hay una fuerza aplicada? Bueno, ya conocemos que la fuerza de gravedad siempre está presente. Vamos a ver la representación, ¿cómo sería? Ahí tenemos un cuerpo en reposo, un bloque de madera. Y como ya ustedes conocen, actúa ¿qué? La fuerza de gravedad, que la debemos representar del centro del cuerpo hacia la tierra, es decir, hacia abajo. Vamos a poner que en este caso la fuerza de gravedad es de 1 newton. ¿Y qué otra fuerza actuará? Bueno, está encima de una mesa. ¿La mesa no realiza una fuerza sobre el cuerpo? Por supuesto que sí. Y en ese punto donde se une la mesa y el cuerpo, inicia la fuerza que llamamos fuerza normal, que es la fuerza que realiza la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Repetimos porque quiero que ustedes lo hagan en su libreta. La fuerza de gravedad,
la fuerza normal. Observen que no están en el mismo punto. Pero para representar las fuerzas que actúan sobre cualquier cuerpo, en este caso es un bloque de madera, pero de un avión, de un satélite, es algo difícil, complejo. Por lo tanto, en la física utilizamos algo que se llama punto material. Todo cuerpo lo vamos a representar como si fuera un punto. Y de ahí nacen las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Así lo vamos a estar realizando en todos los casos que analicemos y representemos la fuerza. Ya vieron que al representar la fuerza de un cuerpo que se encuentra en reposo, actúa la fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza normal, que es la que realiza la superficie sobre el cuerpo. Tienen el mismo valor modular, tienen la misma dirección, es decir, en la misma línea de acción, pero el sentido, ¿cómo es? Diferente, ¿verdad? El de la fuerza de gravedad es hacia la Tierra y la fuerza normal es hacia arriba. ¿Ok? Pues bien, vamos ahora a retomar la segunda tarea relacionada con una esfera que lanzamos sobre una superficie. Y se nos preguntaba por qué la esfera disminuye su velocidad hasta que queda en reposo. Pues bien, vamos a ver un video. En este video está relacionado con una actividad experimental que realizamos en el laboratorio. Quiero que lo observen y que copien todos los datos que vamos a dar en el video. Nos encontramos en el laboratorio de física y vamos a realizar la siguiente actividad experimental. Para ello vamos a ver los medios que vamos a utilizar. Primero, esta tabla de madera donde por uno de sus lados se encuentra más rugosa. El taco de madera. Una cajita con cuerpecitos de metal de 50 gramos. Y este instrumento de medición ya conocido por ustedes. Con él estuvimos determinando, es decir, midiendo directamente la masa. Pero también por una de sus escalas, como pueden observar, se puede determinar la fuerza. Es decir, podemos medir de forma directa la fuerza. Lo menor que podemos medir con este instrumento es 0 y lo mayor es 10 newton. Y la menor división o la incertidumbre del instrumento es 0,4 newton. Pues bien, vamos a coger el cuerpo de madera y vamos a lanzarlo por encima de la mesa y vamos a observar qué es lo que sucede. Observemos. ¿Qué ha ocurrido? El cuerpo ha cambiado su estado de movimiento, ha pasado del movimiento al reposo. Pero según la primera ley del movimiento, el cuerpo, es decir, los cuerpos varían su estado de movimiento siempre cuando se aplica una fuerza. ¿Y qué fuerza se ha aplicado en este momento? Bueno, realmente el cuerpo al moverse por encima de la mesa ha ocurrido algo que llamamos fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque se ha puesto en contacto dos cuerpos, la superficie de dos cuerpos, esta superficie con esta, y la fuerza de rozamiento no es más que aquella que se opone ¿a qué? Al movimiento de los cuerpos. Tienen la misma dirección, pero sentido contrario.
y surge cuando un cuerpo se pone en contacto con otro y va contraria al movimiento del cuerpo. Pues bien, vamos a ver ahora de qué depende. Primero, observemos. Vamos a colocar el cuerpo de madera encima de la mesa y vamos a medir la fuerza de rozamiento con el dinamómetro. Para ello vamos a tratar de que el cuerpo se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ahora vamos a mover el cuerpo, pero sobre una superficie rugosa, como es el caso de en esta tabla de madera que, como pueden ver, se encuentra más áspera que la mesa. Observen, vamos a colocar el cuerpo de madera y vamos a intentar que el cuerpo se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme. Observen. Como pudieron observar, cuando varié la superficie por donde se movió el cuerpo, ¿qué ocurrió? Aumentó la fuerza de rozamiento, porque en la medida que el material por donde, la superficie por donde el cuerpo se mueve sea más rugosa, ¿qué es lo que pasa? Aumenta, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento, y eso es uno de los factores. Vamos a ver otro. Para ello vamos a volver a repetir el momento en que el cuerpo se mueve por encima de la mesa. Observen. Vamos a moverlo. Bien. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a mover el cuerpo encima de la mesa, por lo tanto las superficies de contacto van a ser las mismas, pero vamos a variar la masa del cuerpo que estamos moviendo. Para ello vamos a utilizar estos cuerpecitos de metal que cada uno tiene una masa de 50 gramos. Lo colocamos y bueno, aumentamos la masa de este cuerpo. Observen qué va a ocurrir. Como pueden observar, cuando aumentamos la masa del cuerpo que está encima de la mesa, también aumenta, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. Por lo tanto, depende la fuerza de rozamiento de dos factores. Primero, de las características de las superficies que se ponen en contacto y también de la presión que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Por lo tanto, depende también de la masa. Muchas gracias y volvemos a hacer. Como pudieron ver en el video, lo que utilizamos fue un bloque de madera. Lo lanzamos por encima de la mesa y se detiene, va disminuyendo la velocidad. Y ya ustedes se dieron cuenta que la fuerza que actúa sobre el cuerpo es la superficie. ¿Y de qué depende esa fuerza? Pues bien, la fuerza la podemos estar representando como se observa en la figura. Y no es más que la fuerza de rozamiento, que se representa con una F mayúscula, es decir, su simbología, y la R minúscula. Es importante que lo pongan con R minúscula porque posteriormente vamos a estudiar otra fuerza que tendrá una simbología similar. Dibújenlo, por favor. Ahora bien, la fuerza de rozamiento o de fricción, como aparece en algunos textos,
En este caso, ¿qué ha ocurrido con el cuerpo? Producto de esta fuerza de rozamiento, ha disminuido la velocidad debido a la fuerza de fricción. ¿Con quién? Con la superficie de la mesa, cuyo sentido, ¿cómo es? Contrario al movimiento. Vamos a ver este ejemplo. Ahí está la esfera y la superficie. Estos son los cuerpos en contacto. El cuerpo que se mueve o tiende a moverse, en este caso, es la esfera. ¿Con relación a qué? Al cuerpo donde se mueve, por donde se mueve. Es decir, que aparece para dos cuerpos en contacto cuando un cuerpo que se mueve o tiende a moverse con relación al otro. Por lo que podemos definir que la fuerza de rozamiento no es más que la fuerza que surge al poner en contacto las superficies de dos cuerpos y que se opone al movimiento de este a lo largo de la superficie. Copien este resumen. En el laboratorio utilizamos un bloque de madera que se deslizaba sobre la mesa. En este caso, la fuerza de rozamiento la llamamos fuerza de rozamiento por deslizamiento. El bloque de madera se desliza sobre la mesa. Y en el caso de la esfera en particular, en este caso vamos a llamarla fuerza de rozamiento por rodadura. En este grado vamos a profundizar en los movimientos donde la fuerza de rozamiento es por deslizamiento. Podemos resumir que la fuerza de rozamiento depende de los materiales en contacto y de la calidad de sus superficies y de la fuerza con que el cuerpo comprime la superficie. Vamos a dejar un tiempo para que lo copien. Vamos a realizar ahora la actividad 251 de su libro de texto, que plantea, investiga acerca de los efectos negativos y positivos que tiene la fuerza de fricción en la vida diaria y en la técnica. Para ello, vamos a ver el siguiente video. En el video vamos a hacer un resumen de lo dado relacionado con la fuerza de rozamiento, pero al final le hablan de las ventajas y desventajas de esta fuerza de rozamiento. Por lo tanto, vean el video.
Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto, ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Bueno, en el video pudieron ver ejemplos de cómo realmente ocurre cuando un cuerpo se mueve, cómo surge esa fuerza de fricción entre esos dos cuerpos que se encuentran en contacto y que provoca esa fuerza de rozamiento. Vamos a ver entonces los efectos positivos primero. Observen. Permite que animales y personas caminen. Posibilita poner en marcha y detener automóviles y otros medios de transporte. Permite que humanos y animales, haciendo uso de diversos órganos, sostengan los objetos. Permite poner el hilo a los botones, hacer nudos, etc. Posibilita que los objetos se mantengan en su sitio. Con esta reflexión, ¿se imaginan un mundo sin fuerza de rozamiento? Ahora mismo ustedes están sentados frente al televisor. No pudieran estar sentados, se resbalaran, ¿verdad? Es decir, con este análisis ustedes ya pueden sacar conclusión de la importancia de la fuerza de rozamiento. Pero, ¿tiene efectos negativos? Por supuesto que sí. Veamos. Efectos negativos. Se requiere invertir energía para mantener en movimiento los medios de transporte terrestres y de otros mecanismos. Un automóvil emplea alrededor del 20% del combustible para contrarrestar el efecto de la fuerza de fricción. Haciendo un resumen, hemos dado diferentes tipos de fuerza. Primero, la fuerza de gravedad y su importancia para los movimientos, para controlar, dirigir y gobernar el movimiento. Conociendo la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo, podemos así construir diferentes medios de transporte. Y también la fuerza de rozamiento, lo importante que es tener en cuenta la fuerza de rozamiento. En una de las actividades, la de la esferita, le decían al final del inciso que ustedes harían para contrarrestar esta fuerza, es decir, para que la esferita se moviera mucho más. Bueno, hay varias ideas, ustedes pueden tenerlo en cuenta, pero solo le voy a decir algo. ¿Qué ocurre con los motores, con los ventiladores? ¿Qué le echamos a los motores y los ventiladores? No le echamos grasa. ¿Para qué será? Bueno, investiguen, que eso es importante para que sepan el uso que se le da y la importancia de conocer los diferentes tipos de fuerza que hemos estudiado en el día de hoy. Vamos entonces a la tarea. La actividad 258 y 263. En la actividad 258 nos plantea por qué resulta imposible
detener bruscamente un tren, un auto u otro medio de transporte en movimiento. Tarea que será revisada por su profesor. Y la actividad 263 representa mediante un diagrama la fuerza resultante y todas las fuerzas ejercidas sobre los cuerpos siguientes. Y en este caso le ponen varios ejemplos para que ustedes puedan representar las fuerzas que actúan en cada uno de los ejemplos. Ustedes van a realizar esta tarea con los conocimientos que tienen hasta el momento y posteriormente en el próximo encuentro lo completaremos. Quiero terminar el día de hoy con esta imagen. Observen y analicen. Esto es un pequeño homenaje que quiero hacer a los maestros cubanos, verdaderos héroes de estos tiempos. Sin los maestros, ¿qué pudiera ocurrir? Piensen a lo largo de su vida, desde la primaria, ahora en la secundaria, y en un futuro, sin maestros, realmente no pudiéramos ser en la vida futura nada, ¿verdad? Por lo tanto, solo quiero que en el Día del Maestro ustedes le den una gran felicitación y bueno, nos vemos en el próximo encuentro.